Bueno, ¿tienen algún ejercicio que quieran ver desde el principio? ¿O, o Yo acá, creamos, vemos otro? ¿Cómo? yo acá tengo dos. Tengo el de empresa y, y vehículos que estabas viendo, que de vehículos lo vimos en la última clase de PO que tuvimos el lunes. Ujú. Si querés pasármelo por Discord o... Ahí te lo paso acá por el chat si querés. Dale. Te paso la diapositiva entera. ¿Se puede eso? Así va. A Por ver, texto algo ven decís. acá. Ahí va. Y a lo mejor por entrar a Discord y ahí te la paso. Dale. Ah, acá encontré el de modelo de una empresa con empleados. Una empresa conoce a todos sus empleados, etcétera. ¿Ese decís vos? A ver, sí, es ese. Una empresa con todos los empleados es el que te decía. Dale, vemos ese entonces. Bueno, Dale. el UML es muy importante para poder saber cómo programar la solución del problema, ¿no? Así que vamos a ver. Ahí está. Bueno, dice, modelo una empresa con empleados. Una empresa conoce a todos sus empleados. Los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Además, hay gerentes, que también son empleados de planta permanente, pero siguen un régimen salarial particular. Cuando un empleado es de planta permanente, cobra la cantidad de horas trabajadas por 300 pesos, más antigüedad, 100 pesos por año de antigüedad, más salario familiar. Cuando es de planta temporaria, no cobra antigüedad y cobra la cantidad de horas trabajadas por 200 pesos más salario familiar. El salario familiar es de 200 pesos por cada hijo. Los empleados casados además cobran 100 pesos por su esposa o esposo. Un gerente cobra de manera similar a un empleado de planta permanente, pero su hora trabajada vale 400 pesos. Por antigüedad se le pagan 150 por año, mientras que el salario familiar es el mismo que el de los empleados de planta permanente y temporal. Bueno, dame que sigo. Esto sigue. Defina e implemente el mensaje monto total. Bueno, eso vamos a empezar por partes. Es una empresa con empleados. Los empleados son parte de la empresa. Así que la clase empleado, empresa, empezamos por ahí. Vemos que la empresa es una clase por sí misma. Así que creamos la clase con el diagrama UML. Este. Empresa. Como atributo tiene empleados. Y el atributo empleados, es una clase empleado. Así que ahí tenemos otra clase, que son los empleados. Tenemos que crear esa clase también. ¿Ustedes vieron herencia ya? Entonces, para mí la empresa, la clase empresa es una clase abstracta, ¿no? Y no, realmente no, porque una clase abstracta se utiliza cuando no podés, ¿cómo se dice? Instanciar un objeto de esa clase. Y la clase empresa es un objeto en sí que se puede instanciar y se instancia con las clases de empleado, con atributos de empleados. ¿Entendés? Supongamos que si vos querés crear una clase abstracta, la tenés que usar cuando nadie va a salir de ahí. Ningún objeto va a crearse a partir de ahí. Vos no vas a usar el constructor de esa clase. Lo que tenés que hacer
es crear una clase que la herede. Supongamos que tenés una clase abstracta eh, de viento, ¿no? O de instrumentos. Creo que vieron un ejercicio de ese tipo. La clase de instrumento es una clase abstracta porque no creás el instrumento. Vos creás las clases que heredan de instrumento, que serían percusión, cuerda y viento. La clase abstracta sería instrumento y se hereda a cuerda, percusión y viento. Viento es otra clase que es hija de instrumento. Ahí sí podés crear un objeto a partir de esa clase, porque no es abstracta. La abstracta sería el instrumento. Claro, pero yo había pensado, viste, porque hacer un método abstracto que en cada clase que herede de empresa le modifiques el valor de, por ejemplo, el salario. Claro, vos hablas de los métodos. En este Claro, por caso, eso. esto es una clase concreta. El método es este, ¿no? Este decís vos, ¿no? El monto total. Sí, claro. En cada clase va modificando el monto que cada uno le pertenece, o sea, cada objeto. Yo lo entiendo como objeto, como puede ser un gerente o un empleado. Entonces, eh, cada empleado tiene su propio método que le hereda de la clase empresa, que es abstracto, y vos modificás el, el salario. Bueno, Bueno, yo no creo que sea así porque, mira, la empresa es una clase que contiene empleados. O sea que empleados no es una hija de empresa, sino que conforma a empresa. Eso es las relaciones entre las clases. Bueno, tenés asociación y agregación. La agregación es cuando esto se agrega, empleado se agrega a empresa. Una empresa tiene empleados, pero los empleados no son la empresa, sino que conforman a la empresa. Cuando vos querés heredar a otra clase, esa clase tiene que ser hija de esa clase. Por ejemplo, empleado está dentro de la empresa, pero no son una relación de herencia, ya que un empleado no surge de una empresa. El empleado la conforma. Puede ser empleado sin que exista una empresa. En cambio, cuando vos heredás, no puede haber un empleado sin una empresa. En ese caso, en caso de herencia. Igual vamos por partes primero. Vamos a empezar haciendo la clase empresa y los empleados. Bueno, una empresa conoce a todos sus empleados, así que uno de los atributos es que haya empleados dentro. Y como sabemos, el empleado es una clase. Por lo tanto, creamos la clase acá. Esta no era. Era esta. Empleado. Seguimos viendo. Una empresa conoce a todos sus empleados. Los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Acá. Bueno. Pueden ser de planta permanente o temporaria. Eso yo lo veo como un enum. Acá. Vieron enumeraciones y interfaces, ¿no? sí, sí. Bueno. Las estamos viendo. Bueno. Vimos ahí apenas. Ok. Bueno. Un enum básicamente es una lista de posibles valores, posibles estados. Esos estados son constantes, no cambian. A ver, en un diagrama de UML se describe así. Y acá ponen el nombre. ¿Cómo se llama?
tipo empleado. Y acá ponen planta permanente o planta temporaria. Creo que así era, ¿no? Sí. Una empresa con datos empleados. También hay gerentes, que también son empleados de planta permanente. O sea... no es un enum. Esto es es otra clase. Sería así. Empleado, planta permanente. Acá sí hay una situación de herencia en la que esto, empleado, es una clase abstracta, ya que no va a surgir ningún objeto de empleado, sino que va a crearse desde sus herencias, que en este caso sería planta permanente y planta temporaria. Planta permanente también tiene otra herencia que sería gerente, ya que el gerente nace de un empleado de planta permanente. Acá dice, además hay gerentes que también son empleados de planta permanente, pero sí en un régimen salarial particular. Bueno, el empleado es un objeto, es una clase abstracta, así que va en cursiva. ¿Cómo se escribe cursiva acá? ¿Cómo se escribe cursiva acá? Bueno, supongan que esto es cursiva. Planta es un empleado de planta permanente y también uno de planta temporaria. A ver. Además hay gerentes que también son empleados de planta permanente, así que ya sabemos que un gerente surge de un empleado de planta permanente. Por lo tanto acá creamos otra clase que se llama gerente. Y asociamos el permanente, el empleado permanente se asocia con empleado, lo mismo con temporal, y gerente se asocia al permanente. Esto quedaría así. El gerente es hijo de permanente. Permanente es hermano de temporal y ambos son hijos de empleado. Un empleado conforma a una empresa, pertenece a una empresa, por lo tanto, si bien esto no va así, esto es la punta de esto tiene que ser un rombo relleno, o en este caso vacío, porque denme un segundo. Bueno, existen la agregación y composición. La composición básicamente es cuando una clase conforma totalmente a una clase todo. Una clase parte conforma a una clase total, todo. Y la relación entre ellos es que sin la clase parte, la clase todo no funciona, no sirve para nada. En cambio, en la agregación,
La relación es más sutil. Si bien es una gran parte, no es todo. Así, por lo tanto, si vos sacás la clase parte, sigue funcionando la clase todo, solamente que no correctamente o quizá no con todas sus funciones. La agregación se define de esta forma. Con un rombo desde la clase parte a la clase todo. El rombo tiene que estar vacío, en blanco, mientras que la composición es lo mismo, solamente que con un rombo relleno. Por lo tanto, acá esto sería un rombo vacío para la agregación. Pero si lo tratan como si fuese una composición, esto lo ponen con negro, que es este o este, con este. Ok, esto tendría que ser para este. La herencia surge así, ahí está. La herencia en UML se define de esta forma. La clase hija lleva una flechita vacía a la clase padre. Por lo tanto se lee así. Gerente es hija de permanente, el cual es hijo de empleado. Que conforma a una empresa. Que compone a una empresa. Ok. Ahí más o menos ya tenemos la herencia y las composiciones. Así que solamente queda aclarar los métodos y los atributos. Los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Además hay gerentes que también son empleados de planta permanente, pero sin un régimen salarial particular. Bueno, sabemos que los empleados tienen un salario. Field salario de tipo int. O si no, puede ser un double, ya que puede haber sueldos con coma. Así que esto va lo mismo para acá. Uy. ¿Qué más tiene? Cuando es de planta temporal no con actividad y cobra la cantidad de horas. Bueno, eso es un... ¿Qué métodos tiene? Defina e implementa el mensaje monto total en la clase empresa, que retorna el monto total que la empresa debe pagar en concepto de sueldos a sus empleados. Bueno, así que esto tiene un método que sería monto total, retorna un double. No, esto está vacío. Y acá se retorna un double. Bueno, les explico. No sé si expliqué esto, pero en el diagrama UML primero va el símbolo, que sería, si es privado, tiene que ir un menos. Si es público, tiene que ir un más. Y si es protegido, tiene que ir un numeral. Este símbolo. El privado solamente puede ser accedido por esa misma clase. El protegido por clases que compartan el mismo paquete. Y el público por cualquier clase de cualquier paquete. Che, ahí te preguntó Karen en el chat. A ver. Es necesario repetir en las clases permanente temporal y el otro que no lo vi. Hablas de esto. Es necesario porque son atributos de cada clase. Si vos no le das un atributo, no puede heredarlo. Acá. El gerente tiene un salario.
El permanente tiene un salario y el temporal tiene un salario. El empleado también tiene un salario porque son todos lo mismo. Bueno, lo tenés que repetir porque si no, no está haciendo un constructor para eso. No tendría un constructor para eso y no tendría el salario. Si no lo repetís, el pobre trabajador se queda sin salario. Bueno. Ok. El símbolo seguido del nombre de en este caso un atributo, punto y coma y el tipo del atributo. En código se vería algo así. Supongamos que creo otra clase por acá. A ver. No sé. Pan. Ponele. Private. Ingrediente. Harina. Bueno. Supongamos que tiene una clase pan. A ver. Mejor vamos a crear otra clase. Más coherente. Me parece que no estás compartiendo. Ah. Ahí compartí. Detalle. Disculpen que compartí solamente para esta ventana. Ahí está. Ahí está. Ahora pueden verlo. Sí, sí. Ok. Sí se ve. Creamos una empresa. Vamos a ir creando ya desde cero el proyecto. Java Project. Ponemos empresa. El paquete. Y la clase empresa. Ok. La empresa tiene como atributo empleados, ¿no? Se lee así. El tipo de empleado, cuyo nombre es empleados, y está en privado. En código quedaría así. Acá estaría la privacidad, el tipo de atributo, el tipo de dato y el nombre del atributo o variable. Como no existe un empleado, tenemos que crearlo después. Y bueno, en cuanto a los métodos, estos también pueden ser lo mismo, privado, protegido o público. Usualmente se utiliza público para que pueda llamarse desde cualquier clase. El nombre del método y el tipo del método. El valor que retorna el método. Eso quedaría algo así. Public double monto total. Y retorna un double. Ok. ¿Se entiende más o menos cómo crear el diagrama UML? Sí. Bueno. ¿Qué más tiene esto? Pero yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Y si vos creás objetos de tipo empresa? El objeto de tiempo empresa sí se puede crear porque es Van a una... crearse varias empresas, ¿no? Sí, podría... Va. Si vos creas uno, se va a crear uno. Si vos creas dos, vas a crear dos. Cada objeto es distinto. Así que quedaría... si vos creas una empresa, puedes ponerle los empleados, puedes hacer todo, y con otra empresa también puedes hacer lo mismo. No entiendo a qué... ¿Cuál sería lo que no entendés ahí? No, porque como me resultó raro, ¿viste? Mm.
crear varias empresas. Sí, pasa que usualmente se prueba con una, pero puedes crear varias. No hay un límite, digamos. Lo mismo con es como los empleados. Solamente que, bueno, viéndolo así, esto se ve mucho más grande que un empleado, ¿no? Pero un empleado sigue siendo un solo objeto, una empresa sigue siendo otro objeto. Puedes crear muchas empresas, puedes crear muchos empleados. No hay una diferencia en eso. Son el mismo tipo de objeto, básicamente ahí. Bueno. Acá. Una empresa con el equity y razón social que desee y con los 4 empleados que se describen a continuación. Bueno, esto hay que crearlo. Acá. Define e implemente en la clase empresa que retorna el monto total que la empresa debe pagar en concepto de sueldo a sus empleados. Provee una clase test de empresa para establecer y desarrollar su sistema. Bueno, esto es para crear un escenario. Los casos de prueba. Bueno, ahí quedaría. Los empleados, yo no veo que tengan un método, pero cualquier cosa vemos y lo resolvemos así con un método si necesita después. Ser familiar de... Bueno. Ya podemos ir creando la empresa. De hecho ya la creamos. Esta básicamente es la clase empresa por ahora. No tenemos empleado como clase, así que tenemos que crearla. Ok. El empleado que tiene salario y tiene hijos. Así que creamos private int salario. Es una clase abstracta porque no vamos a crear ningún empleado en sí mismo. Vamos a crear clases hijas de los empleados. Public abstract class. Y ahora creamos el de planta permanente. También podemos crear las demás clases. Gerente. Y por último, temporal. Ok. La clase permanente, ¿de quién hereda? De empleado. Así que utilizamos el extend empleado. Y lo mismo con el resto. Va, con el temporal. Porque el gerente no hereda de empleado. Hereda de permanente. Así que quedaría así. Uy. ¿Podría ser un poquito más lento? Dale. Bueno. Repito lo que hice. Empezamos creando una empresa. Le pusimos el atributo. Y también le pusimos el método que tiene. El atributo es privado. El método es público. El atributo es empleados de tipo empleado. Después de eso, creamos la clase empleado. ¿Y el empleado qué tiene? Bueno, tiene un salario. Así que le pusimos el atributo salario, que es un entero. Pero en realidad es un double. Porque puede ser un salario con coma, ¿no? Y empresa va a recibir va a recibir en su constructor un objeto de tipo empleado. Sí. En realidad... No se puede instanciar. Sí, se puede. Sí. ¿Se puede? En realidad lo que recibe es una array de empleados. Porque, bueno, una empresa no tiene solamente un empleado. Puede tener varios. Así que lo que recibimos es un array. Un vector de empleados. Casi me olvido de eso. Muchas gracias por hacerme acordar.
Bueno, ¿se puede instanciar? Sí, porque lo que hacemos es crear un array o vector de empleados y desde ahí utilizar ese vector para instanciar la clase. La clase gerente y eso, ¿no? Claro. Vamos a ir de a poco primero. Creamos el empleado. Ya lo creamos. Tiene un salario double. El permanente también tiene un salario double, ya que todos tienen un sueldo. Bueno, todos tienen un salario, así que eso ya lo sabemos. A partir de ahí, ya tenemos básicamente la estructura de lo que son, de lo que es el TP, ¿no? El trabajo, el ejercicio. ¿Qué más dice? Los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Bueno, eso ya lo vimos. Cuando un empleado es de planta permanente, cobra la cantidad de horas trabajadas por 300 pesos más antigüedad. Así que ahí vemos que tienen antigüedad y horas trabajadas. Por lo tanto, acá le ponemos más cosas. Atributos, ¿no? Claro, más atributos. Claro. Que cantidad, no, horas trabajadas. Vamos a ver si lo agrando un poco más esto. ¿Pero eso lo ponemos en empleado? ¿O no conviene ponerlo en permanente y en temporal, ya que algunos no tienen todos los atributos? ¿A qué te referís? A ver. Acá. Cuando empleados de permanente cobra la cantidad de horas trabajadas por 300 más antigüedad más salario familiar. Claro, antigüedad no tiene, así que eso queda solamente en permanente, ¿no? Pero horas trabajadas todos tienen. Salario familiar también. A ver. O sea que en empleados vamos a poner en todos horas trabajadas y... Y el salario familiar. ¿qué otra cosa? Sí, el salario familiar. Pero en temporal, en permanente, solo lo otro. Claro, la antigüedad. Antiguo. Casi siempre utilizamos atributos privados, porque si no, el profesor se enoja. Igual por una obvia razón que otras clases pueden utilizar esos atributos y modificarlos. Claro, también. Bueno. Tiene horas trabajadas, antigüedad y salario familiar. Ok. Y también tiene, el permanente tiene antigüedad, que sería en años, por lo tanto es un int. Esto lo agrego un poco más. Y el temporal solamente tiene horas trabajadas, salario y salario familiar. El gerente, a ver, un gerente cobra de manera similar a un empleado de planta permanente, pero su hora trabajada vale 400. Bueno, así que tiene los mismos atributos que un empleado de planta permanente, ¿no? Así quedaría. Por lo tanto, ahora vamos y lo hacemos. El empleado tiene int cantidad horas trabajadas. También, ¿qué más tiene? Salario familiar.
Esto lo copiamos y pegamos a todas las clases. Y el temporal no tiene nada más, se queda con eso solamente. Pero el permanente y el gerente tienen también antigüedad, así que se lo agregamos. Antigüedad. Con eso ya tendríamos todos, ¿no? Ok. Acá. Ahora tenemos que definir cómo cobran. El salario es igual. El gerente cobra así. 400 era, ¿no? Claro, su hora trabajada vale 400 pesos. La antigüedad, 150. Y el salario familiar es de... ¿cuánto es? ¿Dónde dice? 200. 200, sí, eso. Por cada hijo, ¿no? Así que ahí tenemos otro dato. Tienen hijos también. Quedaría así. Los empleados pueden tener hijos y eso se toma en cuenta. Bueno, ahora se lo agregamos a los hijos, también se lo agregamos. Ok. Ya tienen hijos, así que el empleado de planta... vamos a empezar por permanente, ¿no? Vamos a crear el constructor. Public permanente. Con el constructor vamos a definir qué tiene el salario y esas cosas. A ver. Permanente. Y bueno, ¿qué recibe? Bueno, recibe las horas trabajadas. Vamos a poner así más corto. El salario familiar. La antigüedad. Y los hijos. El salario no lo recibe como parámetro, porque bueno, el salario está compuesto por estas 4 cosas. Por las horas trabajadas, el salario familiar, la antigüedad y los hijos. Así que lo que hacemos es salario, this.salario es igual a, vemos acá, dice, cuando un empleado es de planta permanente cobra la cantidad de horas trabajadas por 300 pesos. O sea que cantidad, horas trabajadas por 300 más antigüedad, 100 pesos por año de antigüedad. Antigüedad por 100 más salario familiar.
creamos los constructores de los otros atributos. Dis.hijos es igual a hijos. Dis.antigüedad es igual a antigüedad. Horas trabajadas es igual a HT. Salario familiar es igual a salario SF. ¿Hay algo que no entiendan por ahora? ¿Para qué sentías los atributos horas trabajadas, salario familiar y eso? Bueno, los atributos horas trabajadas, salario familiar, antigüedad y eso, lo que harían es conformar el salario. Si vos no guardás cuántas horas trabajó, no sabrías decir, bueno, ¿cuánto le pago? No sabría, si no le das el salario familiar, no sabría decir cuánto le pago. Por lo tanto, tenés que guardarlo dentro de la clase del empleado, en este caso permanente, para poder calcular el salario. ¿Se entiende? Pero no lo estarías calculando ahí en la línea 12. Acá sí, pero acá lo estás guardando. Bueno, para consulta sería. Claro. Si vos en algún momento querés decir cuántas horas trabajo, vas y te fijas con un getter. Claro. Esto sí que lo podemos poner más abajo. Solamente para claridad. Y bueno, esto mismo hay que hacerlo con el gerente. Esto ahora acá. Solamente que en este caso simplemente pueden hacer un super, que sería utilizar el constructor de la clase padre y ponen todos los datos: HT, SF, antigüedad, hijos. Y ahí nos Ahí me haríamos... perdiste. Bueno, ahí lo explicamos. Acá creamos el constructor para calcular el salario del empleado permanente. Con todo esto, podríamos volver a hacerlo, pero no queda bien. Lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer es usar el constructor de permanente. Total, es lo mismo. Tiene los mismos parámetros. La única cosa que cambia es lo que le damos, el valor que le damos a las horas trabajadas, la cantidad de horas que le damos, cuánto vale el salario familiar. Eso cambia, pero utilizando el constructor del permanente, ya no hace falta hacer todo esto. Dame un segundo. Bueno, volví. A ver. ¿Se entiende por qué utilizamos eso? El constructor. Con el super llamamos al constructor de la clase padre. Y acá le damos los atributos, los parámetros que recogemos utilizando el constructor de gerente. Gerente y permanente tienen dos constructores distintos. Sin embargo, el gerente le pasa la tarea de construir el objeto a permanente. ¿Se entiende eso? Su pollo. Bueno, seguimos entonces. Y el temporal, bueno, tiene básicamente el mismo constructor, pero es distinto en algunos casos, en algunas cosas. ¿Saben qué? Esto lo podemos hacer así. Podemos crear el constructor directamente acá. Pero en vez de poner la antigüedad, la sacamos.
queda tan bien así, mejor no. Como es una clase abstracta, no va a hacer falta un constructor. Ahí está. El temporal sí necesita un constructor, así que vamos y le hacemos el constructor. Le copié y pegué lo mismo que antes, solamente que sacamos la antigüedad, ya que es un temporal, es un trabajador temporal, no tiene antigüedad. Y vemos acá. Los empleados, ¿dónde están? A ver. Permanente, pero cuando un empleado es de planta permanente, cuando es de planta temporaria, no cobra antigüedad y cobra la cantidad de horas trabajadas por 200. Así que la cantidad de horas trabajadas por 200. Hacemos así. Y cobra la cantidad de horas trabajadas por 200 más salario familiar. El salario familiar es de 200 por cada hijo. Esto. El salario familiar no es un atributo porque que obtengamos de ahí. Así que lo sacamos. El salario familiar ya es constante, así que lo dejamos acá en la lista de atributos. 200. Se me escapó un puntico maestra. Ok, todos tienen el mismo atributo. Bueno, creo que tiene mucha vuelta acá. Bueno. El empleado tiene un salario, horas trabajadas, un salario familiar. El salario familiar es constante en todo momento, así que simplemente lo declaramos acá en la lista de atributos. Y tiene hijos. El permanente, ¿cómo se calcula? Bueno, hacemos esto. Pedimos las horas trabajadas y la antigüedad, además de los hijos. Quedaría dis.ht, no, horas trabajadas es igual a ht. Dis.hijos es igual a hijos. Antigüedad es igual a antigüedad. ¿Por qué usamos el dis? Para aclarar que esto es esto y no cualquier otra cosa. Que las horas trabajadas son parte del atributo de la clase. Porque, por ejemplo, acá tenemos dos variables con el mismo nombre. Solamente que este tiene el dis punto, lo cual hace que esto haga referencia al atributo dentro del objeto, de la clase. En cambio, este hijos sin el dis hace referencia al parámetro que obtenemos del constructor. Ok. Ahora construimos el salario. Dis.salario es igual a ¿cómo era? Cantidad de horas trabajadas por 300 más antigüedad 100 por año más salario familiar. Ok. Horas trabajadas. Bueno, esto lo podemos hacer así. Esto lo sacamos de acá y lo ponemos acá directamente. Horas trabajadas por 300 más antigüedad por 100 más salario familiar. Y acá nuevamente, ¿qué pasa acá?
No se puede hacer eso. Bueno. Acá lo hacemos. Horas trabajadas por 300 más antigüedad por 100 más el salario familiar. Ahora, la clase gerente va a utilizar eso. ¿Qué pasa acá? Va a utilizar ese constructor para crear el gerente. Y bueno, ¿el salario cuál es? Horas trabajadas por 300. Así que acá lo que tenemos que cambiar es el salario, que quedaría así, porque el salario es distinto para este. Es igual a horas trabajadas por 400 más antigüedad por 150 más salario familiar. El salario familiar se multiplica por los hijos. Eso me olvidé. Acá también lo voy a cambiar. Y quedaría así. Si hay algo que no entienden o quieren que lo vuelva a explicar, díganmelo en cualquier momento. Yo voy entendiendo, lo único que me mareo es muy rápido. Claro, ahora bajo el ritmo entonces. Bueno. El empleado temporal. Vamos a sacar todo esto. ¿Qué tiene el empleado temporal? Cuando es de planta temporaria no cobra antigüedad y cobra la cantidad de horas trabajadas por 200 más salario familiar. Así que... también tienen los casados. Los empleados casados además cobran 100 pesos por su esposa o esposo. Bueno. Eso lo agregamos acá en el diagrama. Casados. Que es un boolean, porque solamente tiene dos estados. O está casado o no está casado. Esto se lo agregamos a todos. Ok. Los empleados casados. Bueno, lo agregamos al código también. Private boolean casados. Y esto lo ponemos acá. Ok. También se lo agregamos a esto. Boolean casados. Ok. Acá también. Dice: los empleados casados además cobran 100 pesos por su esposa o esposo. Por lo tanto, le agregamos si está casado, if casado, si está casado,
más 100 pesos. Si no lo está, solamente lo dejamos así. Bueno, lo explicamos. Ahí se ve bien. Acá ponemos. Técnicamente, si no estuvieran cero ¿Cómo? casados, no convendría poner directamente algo como que pase a ser 100 si está casados, y ese porcentaje sería cero si no estuvieran casados, y la cuenta sería la misma y no tendrías que hacer un if. ¿Cómo? Tendrías que hacer el if de todos modos. Está Claro. bien. Bueno, acá ponemos. Si está casado, el salario es el mismo, pero le agregamos 100 pesos. Si no, queda así nomás, como estaba antes. Esto se lo agregamos al otro también. Este es el gerente. El if se lo agregamos también a este. Pero esto lo cambiamos por 300, ya que cobra 300. Y 100. Bueno. Ahí habría quedado ya el de permanente y el de gerente. Falta el de temporal. El temporal, ¿qué tiene? Cuando es de planta temporal, no cobra antigüedad y cobra la cantidad de horas trabajadas por 200, más salario familiar. El salario familiar es de 200 y si está casado, se le agrega 100 pesos más. Así que quedaría así. Primero, usamos el super. Ah, no, este no agrega ninguna. Bueno. Primero, declaramos H horas trabajadas es igual a HT hijos es igual a hijos casados es igual a casados. Creo que este lo puse. ¿Y lo demás? No, así que hay que ponerlo. Ah, no, este ya no hace falta. Simplemente acá. Ok. Esto. Y de ahí sacamos el salario. If casados. Al ser boolean no hace falta poner un igual porque ya es un boolean. Tiene que devolver sí o no de por sí. Si está casado, bueno, sería cantidad de horas trabajadas por 200 más salario familiar nada más. Horas dis.salario es igual a horas trabajadas por 200 más salario familiar por hijos más 100. Eso en caso de que esté casado. Si no lo está... Catriel, Bueno, ¿cómo? un detalle. Sería casado, no casados, porque es un empleado. Claro. Eso lo cambiamos ahora con el refactor. Como dijo Gonza, es casado porque solamente es un empleado. Sería casado. Eso lo tenemos que cambiar en todos. Acá también. Y bueno, acá también. Con el refactor. Y así no nos perdemos ninguno. Acá también. Refactor. Casado. Igualmente lo único que cambia es simplemente lo que entendemos nosotros. Más allá de eso no cambia nada. Sí, está todo bien ahora. Esto también. Este está casado.
El resto también, listo. Ok. Bueno, con el else pusimos dis.salario es igual a horas trabajadas por 200 más salario familiar por hijos más 100. Ahora, si no está casado, queda así, solamente que sin el más 100. Y ahí tendríamos el salario de todos. ¿Qué más sigue? Ok. Lo que tenemos que hacer es crear un get salario para todos. Public abstract get salario. Como es para todos los empleados, lo que tenemos que hacer es ponerlo dentro de la clase empleado. Y no lo declaramos, simplemente hacemos la forma. Public abstract class. ¿Cuál es el error acá? De clase. Lo estás ¿Cómo? colocando como clase. Ah, clase. El método. Claro. Disculpen. Esto devuelve un double. Ahí está. Y ahora todas las clases tienen que implementar ese método, ya que eso es lo que hace una clase abstracta. ¿Qué hace? Bueno, retorna dis.salario. El gerente no necesita hacerlo, ya que puede utilizar las clases de permanente. Y el temporal también tiene que hacerlo. Así que esto lo crea, lo implementa. Y acá ponemos dis.salario. Recuerden usar el override para sobreescribir el método dentro de empleado. Y listo. Ahí tendríamos el salario ya. Obtendríamos el salario de cada empleado. Y bueno, el monto total, ¿qué es? Bueno, recorre el array de empleados. Por lo tanto sería for int i es igual a 0 hasta que i sea menor que el total de empleados. Y más. Y obtiene el salario de cada empleado, ¿no? Acá vamos a poner monto total. Y acá le ponemos y punto get no. Tenés que poner el índice. Sí. Lo mejor que podemos hacer es usar otro tipo de for. El for each, que sería empleado. Vamos a llamarlo i. Por cada empleados. Ahí está. Se lee así. Este es el for each. Por cada empleado dentro del array de empleados, hacemos esto. Y monto total. Bueno, el monto total es igual a la suma de y punto get salario. Y ahora simplemente retornamos el monto total. Guardamos todas las clases. Y ahí ya debería funcionar. ¿Qué más pide? Define e implementa el mensaje monto total en la clase empresa que retorna el monto total que la empresa debe pagar en concepto de sueldos a sus empleados. Provee una clase test empresa para instanciar y testear su sistema. Ok. Ahí lo que pide no es JUnit, sino probar cada clase. Test empresa con un main. Y ahí creamos la empresa.
Pero primero deberíamos crear los empleados, ya que sin empleados no podemos crear la empresa. Vamos a crear... Acá te pide, ¿no? Acá, el siguiente escenario. Una empresa con el quit y razón social que desee. O sea que tenemos que ponerle los atributos también, quit y razón social. Quit. No, int quit. Private. String. Ok. Tenemos que crear el constructor. Public empresa. ¿Y qué datos le pasamos? Bueno, el array de empleados. El quit. Y la razón social. Ok. Bueno. Empleado. This.empleado es igual a empleados. This.quit es igual a quit. Y this.razón social es igual a razón social. Ahí simplemente creamos el objeto, el constructor del objeto de la clase. Y ahora sí. Vemos acá. Una empresa con el quit y razón social que desee y con los 4 empleados que se describen a continuación. Un empleado de planta temporaria con 80 horas trabajadas, con esposa y sin hijos. Ok. Empleado de planta temporaria con 80 horas trabajadas. Lo ponemos de lado. Ahí está. Mucho mejor. Acá creamos temporal, trabajador 1 es igual a new temporal, horas trabajadas, ¿cuántas eran? 80. ¿Cómo es el constructor de este? Int boolean. Los hijos son 0 y está casado. Es true. Bueno, acá lo que hicimos es simplemente crear el empleado, que es un empleado de planta temporaria con 80 horas trabajadas, con esposa y sin hijos. Ahora tenemos que crear otro trabajador, pero este es permanente. Permanente T2 es igual a new permanente. Tiene que no sea qué. Que no sea gerente. Tiene 80 horas trabajadas. 80. Vamos a poner esto para que... 80 horas trabajadas. 2 hijos. 2 hijos. Y 6 años de antigüedad. A ver si está bien. El trabajador permanente. ¿Cómo es el constructor de este? Ah, la antigüedad va primero antes que los hijos. Así que esto es 2 y este es 6. En el constructor pusimos cantidad de horas trabajadas, después la antigüedad, después los hijos y por último si está casado o no. Así que tenemos que seguir ese orden. Y con esposa, así que eso es un true. Ahora, otro empleado de planta permanente que no se habrá trabajado. Bueno, simplemente copiamos y pegamos esto.
Tiene 160 horas. Sin hijos y con 4 años de antigüedad. 4 y 0. Acá estoy viendo un error que tuve, pero después lo resolvemos cuando veamos. Sin esposo, así que esto es un false. Ok. No es un error. Está bien, está bien. Ok. Ahora creamos otro trabajador. Este caso es un gerente. Por lo tanto, acá tenemos que crear. ¿Qué pasa acá? T3. T3. Acá creamos un gerente. T4 es igual a new gerente. Y le agregamos los argumentos. ¿Cuántas horas trabajadas tiene? 160. Tiene esposa. Un hijo. 10 años de antigüedad. Esto quedaría así. Ahí ya tendríamos todo. Ahora hay que crear una empresa. Pero vamos a poner esto en un array primero. Empleados. Uy, ¿qué se metió? Ahí está. Ok. Acá. Creamos el array con todos los trabajadores. Sería empleado. Empleados es igual a new. Y acá ponemos T1, T2, T3, T4. Nada. No, acá no es. Bueno. Esto no está mal. Así se hacen los array list, no los arrays normales. A ver. Es igual a... Ahora sí. T1, T2, T3 y T4. ¿Así se hacía un array normal? Creo que sí. Sí, ahí está. Ahora sí creamos la empresa. Empresa. Con el quit y razón social que desee, bueno. Pero primero va el empleado, después el quit y por último la razón social. Ok. Primero los empleados, así que ponemos empleados. El nombre. Empresa 1 es igual a new empresa. Y acá ponemos los valores, que serían empleados, seguido de el quit. Ponemos 20, así. 20.000. Y por último la razón social. Le ponemos sociedad anónima. Y ahora sí. No hay nada más, ¿no? Ok. Ahora vamos a testear si está bien lo que hicimos. Esto lo ponemos en grande. Empresa m1 punto get monto total. Esto sería... Esto devuelve un valor, así que va a ser dentro de un CISO. Ahí está.
138.900. ¿Está bien? Vamos a ver. Agarramos la calculadora y ponemos. A ver, acá. Cada vez que abro la calculadora se me traba todo por alguna razón. Bueno. Ahí está. El empleado normal, el permanente, sus horas trabajadas cobra por 300. Así que vimos que había uno que cobraba 160 horas por 300. Más. ¿Dónde está? Acá. Más la antigüedad, que tenía 6 años de antigüedad. No, este no. 4 años de antigüedad. Más 4 por 100. Más sin esposa, así que no cobra el plus. Sin hijos, no cobra nada. Esa área familiar. 48.400, ¿no? Lo anotamos. ¿Y qué más? Dios mío, no sé por qué se me traba eso. Bueno. Más. Que trabaja este, que es permanente también. Tiene 80 horas trabajadas por 300. Más 6 por 100. Más 2 hijos, que serían 400 pesos. Sería 200 por 2. Más 100 de la esposa, ¿no? 73.000. Y a eso le sumamos 73.500. A eso le sumamos planta temporaria, que sería 80 por 200 más 100. Y a eso le sumamos el gerente. ¿El gerente cuánto es? Cobra 160 por 400 más 100 porque tiene una esposa, más 200 porque tiene un hijo, y 10 años de antigüedad sería 10 por 10 por ¿cuánto? 150. 155.400. ¿En qué? Ahora hay que ver qué error tuvimos. Bueno. Es un error de lógica esto. Así que... Bueno, por ahora se va entendiendo todo. Sí. Ok. Bueno. El error de lógica, bueno, hay que buscarlo. Porque está todo bien el resto, solamente que hay un error de lógica. Acá podemos ver salario familiar por hijos. Bueno, esto está bien. Este es el permanente. Y bueno, vamos a probar uno por uno. Quitamos. Uy. El empleado 1. Vemos si corre bien. 16.100. Ese es el temporal. Así que vamos a fijarnos. Un empleado temporal que cobraba 80 pesos. 80 por 200, que es lo que cobra por hora. Más 100 de la esposa, ¿no? Ese cobra bien. Ahora el permanente sería 80 por 300 más 6 por 100 más 100 más 6 por 100 más 200 por 2 más 200 de la esposa. 150. ¿Cómo? Si hiciste la antigüedad por 150, ¿no es? La antigüedad, ese es para el gerente, creo. Sí, acá dice
Cuando un empleado es de planta permanente, cobra la cantidad de horas trabajadas por 300 más antigüedad, que son 100 pesos por año de antigüedad, más salario familiar. Bueno, el gerente es el que cobra 150 por año. A este le cambiamos el 2 y vemos cuánto cobra. 25.100. Y los cálculos nos dieron 25.100. Sabemos que esos dos están bien, así que vamos a tener que probar el gerente nomás. Que quizás ahí está el problema. 49.300. Ahí me dio 48.400. A ver. El gerente cobra 160 por 400 más 10 por 10 por ¿cuánto era? Por 150 más un hijo que tiene, que serían 200, más 100 y la esposa. Ahí está el error en el gerente. Veamos. Está casado. Horas trabajadas por 400, más antigüedad por 150, más salario familiar por hijos, más 100. Entonces, ¿dónde está el error? Sí, está usando el mismo constructor que el de permanente para darle salario. Por ejemplo, si este lo cambiamos por permanente, nos va a dar lo mismo, se supone. Sí, el error está dentro del constructor de gerente. Y el error solamente sea el super. Bueno. Sacamos el super. Y ponemos punto. Bueno, le pongo todo. Ahí está. No. Lo que da error es esto, así que ¿cómo resolvemos esto? A ver. Deme un segundo.
Está muteado, me parece. Sí, Fer, ¿estás por ahí? Bueno, supongo que sí, ¿no? ¿Me hace una mano acá? Patri, por favor. Está con... Miren, Eh, me gustó. con esto, viste que el super está reemplazando el salario también. ¿Cómo? O sea, el super está reemplazando, o sea, El se cálculo del está salario. ejecutando el constructor de permanente. Ujú. ¿Qué tiene? Sí, y también reemplaza el salario de coso. Mira, este que tenemos en permanente tenemos el salario calculado, pero no está como un parámetro. Lo está calculando con los parámetros que obtenemos de ahí, ¿no? Y el Ah, ok, gerente ok. utiliza ese constructor y también cambia el salario por coso, por el del Sí. gerente. Pero está cambiando también, utiliza el del ¿Y si parámetro. llamas al super del salario del permanente? Es que ya lo está llamando, por eso. Sí, o sea, Ese es el el problema. super ya se ejecuta. Pero no entiendo qué tiene. Eh, el gerente cobra distinto porque tiene otros valores, ¿viste? Sí. Pero está dando utiliza los valores de permanente. 10 puntos salario, horas trabajadas. Bueno, horas trabajadas por 400 tendría que ser. Que es esto lo que está pasando acá, ¿viste? Pero está Ah, ok. asignándole el valor de salario al de coso, al de permanente. El de permanente está usando... El de gerente está usando el cálculo de permanente en vez de este. ¿Lo guardaste primero? A ver. Por ahí no. Sí, está guardado. No sé, ponele 0 ahí, por ejemplo, a ver. ¿Dónde? No sé, que sea 10 puntos salario igual 0. Ok. Igual 0. Sí, da eso. Puse 0 y utiliza el del permanente por eso. Pero no está entrando en el else. Es que... No. Porque tiene un hijo, así que tendría que ser falso, verdadero. Pero usamos, a ver lo mismo. Pero no estás entrando con casado. Acá. Es igual a 0. Da lo mismo. ¿Ves? Hmm. El problema es que utiliza este cálculo. El de permanente. En vez de utilizar el de gerente. O sea que suba el de permanente y el de gerente. ¿Cómo? Usa el salario de permanente y el de gerente a la vez. O sea que lo suma todo. No. Lo que Bueno, hace es utilizar solamente el de permanente. No utiliza el salario de gerente. ¿Y cómo lo estás construyendo? O sea, ¿cómo lo instancias? Acá. Gerente Sí. tiene Y 160 lo horas ejecutás. trabajadas. Claro. Lo ejecuto y me da... Igual estás printeando otra cosa. ¿Cómo? Estás printeando otra cosa. O sea, ¿o no? Estás imprimiendo empresa. ¿Cómo? O sea, estás imprimiendo empresa, no estás imprimiendo. Claro, pasa que la empresa tiene un solo trabajador que es el gerente. Ok. Y el gerente obtiene el valor de coso. De la empresa. La empresa obtiene el valor de gerente. ¿Ves? Con este for each. Ah, ok, entiendo. ¿Y get salario cómo está hecho? El de permanente es 10 puntos salario. Y el de gerente también. ¡Ah, no está hecho! Acá no está hecho. Detalle. Double get salario es igual a 10 o sea, estaba punto- imprimiendo el de permanente nomás. Claro. Return 10 punto salario. Ahí está. Ahora. No otra cosa, bueno. Supongo que algo. Algo está pasando. Yo no sé si el cálculo está bien igual, pero bueno. ¿Por qué 160?
A ver si pongo esto. Bueno, a ver. Quito esto y pongo esto. Imprimo eso. Debería dar acá. El problema es que no pone las horas trabajadas. Lo multiplica por 0. No HP. sería HP, ahí está. En vez de horas Claro. trabajadas. Claro. Ahora sí. ¿Se supone? Sí, ahora sí da. Ok. Ahora sí está bien el cálculo. Bueno, ahora sí sería todo. Vamos a guardar todo. Algo que no hayan entendido y lo puedo explicar. Después de esa confusión bastante... No, yo por ahí yo estoy bien. Yo lo único que no entendí fue el uso del for each. Bueno, a ver, lo vamos a ver acá. El for each lo que hace es agarrar una variable del tipo de ese array. Por ejemplo, este array es de tipo empleado. Por lo tanto, la variable tiene que ser una variable de tipo empleado. Lo que hace esto, el for each, es recorrer cada i dentro de empleados. O sea, cada empleado dentro de empleados. Supongamos que tenés 5 empleados, ¿no? Empieza con el primer empleado. Y lo que hace es asignarle al monto total, sumarle el salario de ese empleado. Después pasa al siguiente empleado y vuelve a hacer eso. Al monto total, que en este caso sería el salario del anterior empleado, le suma el salario del siguiente empleado, del actual, del que estamos recorriendo ahora. Y así sucesivamente hasta que llega a todos los empleados. Hasta que recorre cada empleado dentro de ese array. Es lo mismo que hacer esto, mira. For int i es igual a 0 y es menor que empleados.len y más monto total es igual a empleados.i.getSalario. Bueno, acá lo que hace es utilizar una variable i, que es un entero, que se inicializa en 0, recorre, se va sumando de a 1 hasta llegar al largo o la longitud del array de empleados. Y cuando vos querés buscar un índice dentro del array, lo que haces es poner un número. Pero como es una i, esto puede valer desde 0 hasta cualquier valor que tenga como máximo el empleados.len. Supongamos que tienes 5 empleados, ¿no? Lo que hace es, en el primero, pone como índice a 0. ¿Y cuál es el índice 0 dentro del array de empleados? Bueno, el primer empleado. Agarra el salario y se lo suma al monto total. Bueno. Pasa al siguiente número, que sería el 2. El 1, digo. Esto lo utiliza como 1. Agarra el empleado dentro de la posición 1 y le suma el salario al monto total. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Porque la otra forma no, como que Claro. me parecía raro. Claro, estas son dos formas que se pueden hacer. Esta es un poco más recortada, pero es igual de válida que esta. Si vos pones esto, te va a salir bien. Si vos pones esto, también te va a salir bien. Utilizarlo como vos quieras. Puedes utilizar este o puedes utilizar este. Yo prefiero utilizar este para mayor entendimiento de mi parte al menos. Pero bueno, cualquiera de estos dos te sirve. Otra cosa que no hayan entendido. Bueno, vieron que tuvimos un error ahí. Que tuve un error ahí dentro de la lógica. Bueno, lo que yo hago usualmente para resolver esos errores es ir acortando el programa. Vieron que primero estaban todos los empleados. Ahí. Estaban todos los empleados. T1, T2, T3, T4. Y cuando vi que algo fallaba, fui sacando los empleados de a uno. Y fui probando cada empleado. A ver cuál era el que daba error. En este caso llegamos a la conclusión de que era el gerente.
Fuimos a ver a gerente. ¿Cuál era el error acá? Bueno, nos fijamos. Si lo pongo 0, ¿te va a dar 0? No. Entonces hay un error acá. Pero en realidad el error era que no estabas obteniendo el salario de este. Porque vieron que este tiene un salario. Uy. Override. Ok. Acá este tiene su propio salario. Pero como es una clase hija de permanente, puede utilizar los métodos que tenga permanente. Y en este caso permanente tenía un get salario, pero gerente no tenía uno. Así que estaba obteniendo el salario del empleado permanente. Ese era el error que nos pasaba. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, gracias a Fer, que nos preguntó si teníamos si gerente tenía el get salario. Si no, no me iba a dar cuenta por un largo tiempo. Y nada, eso. Básicamente es prueba y error. Si algo no funciona, achicamos el programa hasta que funcione. Ahí está bien el código. ¿Algo más que quieran saber? Bueno. ¿El código lo pasó por algún lado? ¿Cómo? ¿El código lo pasó por algún lado? Sí, ahora cuando terminemos esto voy y lo publico por algún lado y les aviso. Dale. Por otra parte... ¿Grabaste, Catro? ¿Cómo? Que si grabaste la clase. Sí, está todo grabado. Bien, listo. Bueno, ¿qué más puedo ver? A nosotros, el año pasado, durante la cursada, tuvimos un parcial que nos chocó bastante, que era el de hotel. Ustedes ya lo vieron, ¿no? Se supone que sí, creo. Déjeme que abra de vuelta. El parcial del hotel nos hizo bastante mal, porque no entendíamos cómo instanciar la clase en sí, cómo usar el constructor. Y ahora vamos y les explicamos un poco para que si vuelve a pasar, no le pase lo que nos pasó a nosotros, que la gran mayoría desaprobó. Rompió Fue un gran choque a la realidad. Y bueno, justito acá lo tengo. A ver. Lo que a nosotros nos pasaba era que no sabíamos cómo hacer simplemente esto. No sabíamos cómo hacer las habitaciones. Porque no nos habíamos enfocado mucho en otras cosas que no entraban dentro del parcial. Utilizábamos mucho los enum, las interfaces. Bueno, en el parcial no usamos casi nada de eso. Lo que nos dificultaba era que en el constructor teníamos que crear ciertas habitaciones, una cantidad de habitaciones. Lo que pasaba era que no sabíamos cómo hacer eso, porque nos daba error en todo momento. Si ven acá, mi hotel, que es el que hice yo. Bueno, esto es lo que hice. Yo más o menos lo resolví, pero no estaba tan bien resuelto. Había bastantes errores. Acá. Bueno. Y eso fue un primer parcial. Sí, el primer parcial. Este es el primer parcial que tomamos nosotros. Que nos toma a nosotros. Es bastante... No es complicado, pero tenés que estudiar bastante de raíz y de constructores. No había herencia, de hecho. Simplemente era composición. La clase habitación componía al hotel. Bueno, les explico este paso. Lo que hacía era utilizar un atributo de habitaciones, que era un array de habitación, y había una cantidad determinada de habitaciones. Y esa cantidad la obteníamos utilizando el constructor. Pedíamos un total de habitaciones. Si queríamos crear un hotel de 30 habitaciones, bueno, utilizamos un constructor con 30. Y lo que hacíamos era crear this.habitaciones es igual a new habitación, total habitaciones. Esto lo que hacía era crear, no sé, 30 habitaciones.
Y dentro de total de habitaciones, porque acuérdense que habitaciones es un array de habitación. Por lo tanto había 30 habitaciones. Y después íbamos instanciando cada clase dándole un valor. Asignándole cuántos habitantes tenía, cuántos niños, cuántos adultos, etc. Y eso lo hacíamos recorriendo el array con esto. O si no, si hubiese estado un poquito más canchero, podría haber hecho esto. For int, no, habitación y punto, 2 puntos, habitaciones. Y podría haber hecho esto. Y es igual a new habitación. Bueno, esto es lo mismo que esto, solamente que de esta forma está mucho más recortada. Lo que hacíamos era darle 0 habitantes a cada habitación para que no haya ningún error después. Lo que hacíamos, vieron que, por ejemplo, cuando querés hacer un acumulador, por si acaso le pones es igual a 0 para que se inicialice como 0. Bueno, acá le estamos haciendo lo mismo, solamente que con las habitaciones. Porque cada habitación tiene que tener una cantidad de habitantes. Y esto estaba definido por esto. Este era el constructor. Utilizamos los set mayores, set menores. Y acá obteníamos los mayores, los menores, etc. Y si estaba ocupada, era porque había más de un habitante. Más de 0 habitantes. Y esto lo que hacía era buscar cada habitación. Acá. Bueno. Esto lo que hacía era ocupar una habitación, ¿no? Y lo que hacíamos era, con el boolean, detener, lo aclaramos en falso para que no se detenga. Int es igual a 0. Bueno. A ver. Si los mayores más los menores eran menor o igual a 8, íbamos y buscábamos cada habitación uno por uno. Si esa habitación tenía un habitante por lo menos, ya la descartábamos, estaba ocupada. Por ejemplo, acá, está ocupada. ¿Dónde está? Él está ocupada. Acá. Él está ocupada. Nos fijamos dentro de la habitación. Si esa habitación estaba ocupada, era porque había más de una persona. Más de 0 personas. Mientras haya, aunque sea una sola persona, la descartábamos porque estaba ocupada. No vas a ocupar la habitación de alguien más. En caso de que no esté ocupada, íbamos y le poníamos cuántos habitantes mayores y cuántos menores. Y declaramos el true, como el detener, como true para el while. Y nada, eso. El total de ocupante, bueno, era fácil. Agarramos y recorríamos el array con lo que les conté hoy de habitación del for each para cada. Y íbamos poniendo el total de ocupantes dentro de esta variable, el total de ocupantes. Le agregábamos estos dos, que sería cada habitante mayor y cada habitante menor dentro de esa habitación. Y después contábamos los habitantes con X cantidad de habitantes. Por ejemplo, X mayores es igual a 0. Esto es X mayores es igual a... Es una referencia a la cantidad de habitaciones con tantos mayores. Si los mayores dentro de esa habitación eran igual a la cantidad de mayores que buscábamos, entonces le sumábamos una habitación a esto. Y así con todo. Después también nos pidió que hagamos un array con X personas. Habitaciones con X personas. No me acuerdo muy bien qué era esto. Sí. Esto lo que buscaba era... Esta habitación tenía esta cantidad de personas. Si lo tenía, bueno, agarraba esa habitación
y la mandaba y la revolvía. Y eso es todo dentro de esto. Me gusta más así. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿algo más que quieran saber? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran que explique de nuevo? ¿Algo que quieran que explique que no haya explicado? La verdad que entendible, querido. Bueno, ¿Se entendió bien? cualquier cosa, me avisan. Supongo que con eso ya estamos, ¿no? Si no, puedo explicarles Y un era poco más. un ejercicio bastante complejo, había un montón de cosas que tocaba y todos los temas vistos hasta ahora, así que tal parece que sí. Hiciste el diagrama, hiciste todo el código y se entendió bastante bien. Bueno, yo creo que lo que más puede complicarles es cuando tienen un error. Y el error, bueno, se resuelve probando, a prueba y error. La parte más complicada de programar es encontrar qué es lo que falla. Y si no es algo de la sintaxis o algo, que eso es bastante fácil de encontrar, y es simplemente un error de lógica, bueno, van destrozando el programa de a poquito, a trocitos, y van probando cada funcionalidad una por una. Y si hay una funcionalidad que da un error, se fijan bien que envuelve a esa funcionalidad, y a partir de ahí van buscando de a poquito, hasta ver en qué parte fallaron. Van cambiando cositas para que, bueno, se disminuya el error. Vaya cambiando de a poquito. ¿Se entiende? Pero cómo no, querido. Sí, se entendió. Va, por lo menos yo. No Se sé el entendió, resto. hijo. Bueno, hasta ahí estamos, creo, ¿no?